estamos con José Antonio Rodríguez, el chef de la Casa del Pozo en Villanueva, que dentro del programa del Festival Sensaciones Pimentón de la Vera nos va a hacer una disertación gastronómica. José, ¿nos puedes contar? Hola, buenos días. Pues hemos elegido un menú para esta ocasión que consideramos va a ser un menú viajero. Nuestra cocina, nuestro restaurante es una cocina viajera y la intención que tenemos es intentar dar un enfoque que otras veces no se ve, que es cómo se ve el pimentón desde fuera hacia adentro. Siempre proyectamos una imagen del pimentón para venderlo hacia el exterior, evidentemente, como no puede ser de otra manera, pero me interesa mucho también tener la otra mirada, cómo ven el pimentón desde otros lugares en la Vera, ¿no? Decir un breve apunte que uno de los platos que más éxito está teniendo hoy, por ejemplo, en una de las mesas más reputadas de este país y del mundo entero, de David Muñoz, el mejor cocinero del mundo, pues uno de los platos que es un chili crab con bogavante. La estrella de ese plato, dicho por él, y os aseguro que yo lo he probado que es así, es el pimentón. Cada vez que hablamos bien del pimentón es ayudar al territorio, ayudar a una masa social importante, sostener el empleo y de alguna manera nuestro patrimonio y nuestra cultura. Que alguien podría decir que el pimentón lleva 600 años aquí, 500 y pico años, pero forma parte de nuestra idiosincrasia y forma parte de nuestra cultura. Con ello también ennoblecemos de alguna manera la labor y la tarea de tantos agricultores y agricultoras que se dedican a la producción de este noble alimento. Entonces, dicho lo cual y sin más preámbulos, vamos a pasar a contaros un poco cómo va a ir el menú, ¿de acuerdo? Hemos introducido para abrir boca un hummus de garbanzos, ¿de acuerdo? El hummus, como bien sabéis, forma parte también de nuestra cultura. Lo tomaban aquí en el tiempo de ocupación musulmana, y nosotros lo que hemos hecho es que lo hemos rematado con una pipa de calabaza y con una pequeña lluvia de pimentón de la Vera. Eso irá en zonas para compartir, será el único plato que compartáis, pero es para abrir boca, ¿de acuerdo? El segundo plato que tenemos es una vichyssoise, pero una vichyssoise que también la hemos modificado, ¿de acuerdo? La vichyssoise normalmente se compone de puerro y patata, son sus ingredientes principales. Nosotros hemos cambiado la patata por el camote, que viene más o menos de la misma época que el pimentón. Hemos buscado cierta similitud. Viene también de América, vulgarmente aquí se conoce como boniato, ¿de acuerdo? Pero en realidad, como se conoce allí, en el sitio de origen es el camote. Lo que hacemos es que lo asamos, vais a notar sabores tostados, y lo hemos aderezado con pimentón de la Vera. Tiene un puntito muy leve, apenas se nota de picante, casi nada, y sobre el camote montamos un bimi con un poquito de sésamo tostado y un caramelo fino, también de camote y puerro, que es un crujiente que lleva una mayonesa de pimentón de la Vera. Ese plato va individual. El siguiente plato es una berenjena nipona, que lo que hacemos con la berenjena es darle un tratamiento como hacen los japoneses. Los japoneses, yo soy un enamorado de la cocina Nikkei, que es una fusión de la cocina japonesa y la cocina peruana, y tratan el producto siempre con mucha amabilidad, eso es lo que les destaca. Y son unos enamorados también los japoneses del pimentón de la Vera. Hemos hecho un miso rojo con pimentón de la Vera, que la baña encima, va deshidratada en el horno después de un golpe de aceite, lleva la salsa de miso rojo y le hemos puesto unos crudités, que son trocitos de arbolito de coliflor cruda que está infusionada, una en pimentón de la Vera y otra en aceite de albahaca. Además de ello, lleva una teja de pimentón de la Vera, crujiente, como una tuile de pimentón, unos trocitos de pimentón de la Vera y una mayonesa japonesa. Es un plato que tiene completa en total 11 o 12 técnicas de trabajo, el mismo plato, ¿de acuerdo? El siguiente plato es el de cabra caprino, el curry caprino de cabra, ¿de acuerdo? Pero nosotros lo que hacemos es que desgrasamos toda la carne para que no sea pesada, para que tenga una digestión suave, y lo hacemos con la técnica que utilizan los coreanos y los japoneses. Le metemos un poquito de lemongrass, un poquito de lemon kaffir, va a salir un poquito cítrico, va a tener unos toques de canela también, ¿de acuerdo? Y es una carne que es suave, pero de alguna manera tiene la textura de la impronta de la carne, porque no hemos querido quitar la personalidad del producto, que no parezca una carne mechada, sino que se sepa lo que se está comiendo. Y va con una salsa de curry, que es para untar el pan y no dejarlo, ¿de acuerdo? Y vamos a terminar con otro de los postres que también hace alusión al producto caprino, que es la cabreada tarta de queso. Le llamamos la cabreada tarta de queso simplemente porque está hecha enteramente de queso de cabra, de la quesera de aquí, de la quesera de la Vera. Y la terminamos con un hilo de caramelo de pimentón de la Vera, ¿de acuerdo? Así que nada, yo espero que paséis una feliz comida, que lo disfrutéis mucho
y luego subiré de vez en cuando a saludaros y a ver cómo estáis. Muchas Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y espero que sea fructífero y que vaya bien.